Queridos amigos, hoy estoy aquí, bajo el pequeño porche de mi casa en Sao Paulo, para compartir la historia de mi vida. No es para pedir compasión, ni para relatar los sufrimientos pasados, sino para decirles que, aunque la oscuridad nos envuelva, siempre hay un rayo de luz que nos guía. A mis 80 años, cuando las arrugas en mi rostro narran los años difíciles, quiero que sepan que, aunque el mundo se derrumbe, siempre hay un camino para levantarse, para encontrar de nuevo la luz. Mi historia es el viaje de una chica que alguna vez vivió en la opulencia, y lo perdió todo en una noche fatídica. Los dolores, el abuso, el encierro, las falsas acusaciones, alguna vez me hicieron pensar que la vida era solo oscuridad. Pero fue en los momentos más desesperados cuando encontré la fuerza para superar, para reconstruir mi vida desde las cenizas. Si se quedan conmigo hasta el final, entenderán por qué, incluso con el cabello blanco y las manos temblorosas, todavía creo en los milagros creados por el coraje y el amor. Cuento esta historia porque sé que, en algún lugar allá afuera, hay personas luchando con su propio dolor, pensando que no hay salida. Quiero decirles, hay esperanza, hay un camino, y no están solos. Si mi historia toca su corazón, dejen un comentario, díganme desde dónde me están viendo, y den me gusta, para difundir esta historia. Porque historias como esta nos recuerdan que, por profundo que sea el dolor, no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, donde pueden encontrar la luz y la fuerza para seguir adelante. Nací en 1945, en una magnífica mansión en Petrópolis, Río de Janeiro, donde las montañas verdes parecían abrazar la casa, como si protegieran la riqueza de mi familia. Mi padre, Don Bruno Sousa, era un magnate del café, un hombre poderoso con vastas plantaciones en Minas Gerais, donde los granos de café eran el oro de la época. Mi madre, Dona Catiane, era una dama elegante, siempre deslumbrante con vestidos importados de París, organizando brillantes bailes que atraían a la alta sociedad carioca. Esas fiestas, con lámparas de araña resplandecientes y risas resonantes, eran el símbolo de la opulencia que mi familia representaba. Éramos ricos, muy ricos. Mi infancia estuvo llena de vestidos de seda suave, lecciones de piano con un profesor francés, y largos veranos en la finca familiar en Campos do Jordão, donde corría entre jardines de rosas y escuchaba el canto de los pájaros cada mañana. Tenía todo lo que una niña podía soñar: juguetes caros, viajes de vacaciones, y sirvientes siempre listos para atender cualquier necesidad. Pero en mi tierno corazón, pronto descubrí que la riqueza no podía llenar el vacío del afecto. Mi padre, aunque generoso con la familia, era duro con los trabajadores. Lo escuché gritarle al administrador de la finca por un pequeño error. Su voz retumbaba como un trueno, haciéndome encogerme en un rincón de la habitación. Los empleados de la casa, desde los cocineros hasta el portero, siempre bajaban la cabeza cuando él pasaba, con ojos llenos de temor. Me preguntaba, ¿vale la pena la riqueza si viene con el miedo de los demás? Mi madre, aunque nos quería,
Rara vez tenía tiempo para mí o mis hermanos, Miguel y Karin. Estaba ocupada con fiestas, tés de la tarde con otras damas, y viajes de compras a Río. A menudo me sentaba sola en mi habitación, escuchando el sonido del piano al tocar las teclas, pero la soledad seguía aferrándose a mí. Miguel, mi hermano mayor, 5 años más grande que yo, era bromista y siempre me hacía reír con historias de aventuras imaginarias. Karin, mi hermana, de 16 años, hermosa y dulce, solía contarme sus sueños de convertirse en actriz de teatro en Sao Paulo. Pero incluso ellos, los más cercanos, no podían borrar la sensación de vacío en mí. A los 10 años, ya entendía que el dinero no compra amor, no trae abrazos cálidos ni noches de charlas junto a la chimenea. Anhelaba cercanía, pero en esa enorme casa, parecía ser el lujo más inalcanzable. Esas sombras, aunque pequeñas comparadas con el lujo que me rodeaba, eran un presagio de las tragedias por venir. No podía imaginar que, solo 2 años después, una noche fatídica destruiría todo lo que conocía, arrojándome a mí y a Karin a un mundo cruel, donde la riqueza solo sería un recuerdo borroso. Pero fue en esos días de dolor cuando aprendería que, aunque se pierda todo, las personas aún pueden encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Mi historia no es solo sobre la pérdida, sino también sobre la resiliencia, sobre los milagros que surgen de las cenizas. Si quieres saber cómo superé la oscuridad para encontrar la luz, quédate conmigo, y juntos lo descubriremos. Todavía recuerdo claramente esa noche, la noche en que todo en mi vida cambió para siempre. En 1957, yo tenía solo 12 años, una niña en el umbral entre la infancia y los años de madurez. La mansión de mi familia en Petrópolis, Río de Janeiro, brillaba con luces, como una joya resplandeciente en el corazón de la ciudad montañosa. Era una fiesta lujosa, uno de esos eventos que mi madre, Donna Catiane, preparaba con esmero para exhibir la riqueza de la familia Sousa. La música llenaba el aire, los violines se mezclaban con ritmos vibrantes de samba, y los invitados de la alta sociedad, vestidos con trajes deslumbrantes, bailaban bajo las lámparas de cristal. Yo, con un vestido azul recién hecho, estaba en silencio en la gran escalera, fascinada viendo a los adultos girar en el suelo de madera pulida. Para mí, era un mundo de cuento de hadas, donde todo parecía perfecto. Pero esa noche, ocurrió una tragedia que nadie esperaba. Estaba absorta mirando a las parejas bailar cuando escuché un grito desde la parte trasera de la casa. ¡Fuego! ¡Hay fuego! Una voz desesperada resonó, interrumpiendo la música. En pocos minutos, la mansión entera se sumió en el caos. Los invitados corrían en todas direcciones. Los gritos se mezclaban con el sonido de vidrios rotos y el crepitar de la madera quemándose. Las llamas se extendieron rápido, como una bestia hambrienta devorando todo a su paso. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que veía mientras las cortinas de seda, los cuadros caros y los recuerdos familiares se consumían frente a mí. El humo negro y denso me asfixiaba,
y solo alcancé a escuchar a Karin, mi hermana, gritar desde atrás: «Isabel, corre». Karin tomó mi mano y me arrastró por el pasillo lleno de humo. Corrimos hacia la puerta trasera, tropezando con escombros, mientras las llamas rugían a nuestras espaldas. Miré atrás, esperando ver a mis padres y a Miguel, mi hermano, corriendo detrás de nosotros. Pero nadie apareció. Cuando llegamos al patio, el fuego ya había envuelto toda la mansión. Los gritos de ayuda se ahogaban bajo el estruendo de la madera colapsando, y yo solo podía estar allí, aferrándome a la mano de Karin, viendo cómo la casa que había sido mi mundo entero se convertía en cenizas. Los bomberos llegaron demasiado tarde. Cuando lograron apagar el incendio, solo quedaban paredes ennegrecidas y restos irreconocibles. A la mañana siguiente, bajo un amanecer helado, Karin y yo nos sentamos entre las ruinas, abrazándonos y llorando. Mis padres, don Bruno y dona Catiane, junto con Miguel, no lograron escapar. El fuego no solo se llevó nuestra casa, sino también a las personas que más amaba. Aún recuerdo la última imagen de Miguel, mi hermano, quien siempre me hacía reír con sus historias de aventuras imaginarias. Estaba en el balcón del piso superior, tratando de llamarnos antes de que el humo lo engullera. Y mi madre, la mujer siempre ocupada pero que me abrazaba cuando lloraba, desapareció en las llamas. Mi padre, con su voz severa pero a veces tierna, también se había ido. Solo quedábamos Karin y yo, dos hermanas huérfanas, de pie entre lo que alguna vez fue nuestra vida. Nadie supo con certeza cómo comenzó el fuego. Algunos decían que fue por un cigarrillo mal apagado, olvidado en un rincón por un invitado borracho. Otros susurraban sobre una venganza, que mi padre, con su carácter duro, había creado enemigos entre sus socios de negocios. Hubo quienes contaron que un grupo de rivales incendió la casa a propósito para destruir el imperio cafetero de mi padre. Fuera cual fuera la verdad, nunca lo supe con certeza. Pero lo que sí sé es que la investigación posterior reveló un secreto aún mayor, una verdad más dolorosa que el propio fuego. Mi padre, don Bruno, a quien siempre consideré un símbolo de éxito, resultó haber vivido en una red de mentiras. La investigación descubrió que había acumulado deudas enormes, escondidas tras la fachada de riqueza de la familia. Las vastas plantaciones de café, las propiedades en Río y Sao Paulo, todo estaba hipotecado para pedir préstamos a bancos y socios. Había pedido dinero prestado para mantener un estilo de vida extravagante, para organizar fiestas fastuosas, para conservar la imagen de una familia poderosa. Pero cuando el fuego destruyó la mansión, también expuso la verdad. Nuestra familia estaba en bancarrota desde hacía tiempo. Los acreedores no tardaron en llegar para reclamar su dinero. La finca en Campos do Jordão, la casa en Río, y todos los bienes de valor fueron confiscados y subastados para saldar las deudas. En cuestión de semanas, Karin y yo, que habíamos sido señoritas viviendo en la opulencia, nos convertimos en huérfanas sin un centavo.
Aún recuerdo el día que dejamos Petrópolis, sentadas en un viejo autobús, llevando solo una pequeña maleta con algo de ropa y una foto familiar, lo único que quedaba de nuestra vida pasada. Karin me abrazó con fuerza, pero sus ojos estaban vacíos, como si ella tampoco supiera a dónde íbamos o cómo íbamos a sobrevivir. Tras el incendio que nos arrebató a nuestra familia y todo lo que teníamos, Karin, de 16 años, y yo, de solo 12, fuimos enviadas a Sao Paulo a vivir con una tía lejana, Dona Margarida, en una humilde casa en el barrio de Bixiga. La casa, pequeña y estrecha, con paredes manchadas, estaba apretujada entre callejones abarrotados, muy lejos de la majestuosa mansión de Petrópolis. Dona Margarida no nos recibió con los brazos abiertos. Para ella, mis hermana y yo éramos una carga, 2 bocas más que alimentar en una familia ya numerosa. No tengo dinero para mantenerlas, dijo, con una voz fría, afilada como un cuchillo, y una mirada sin rastro de compasión. Esas palabras se grabaron en mi mente, como un recordatorio de que no pertenecíamos a ese lugar. La casa de Dona Margarida era asfixiante, con olor a aceite rancio y el llanto de niños resonando desde la mañana hasta la noche. Nos asignaron una esquina en una habitación húmeda, durmiendo sobre un colchón viejo y gastado, apenas suficiente para cubrir el suelo de cemento helado. Nuestras comidas eran simples, a menudo solo arroz con frijoles, y a veces un pedazo de patata seca y dura. Karin y yo, que alguna vez fuimos señoritas acostumbradas a banquetes lujosos, ahora debíamos aprender a sobrevivir en la pobreza. Dona Margarida no nos permitió quedarnos ociosas. Si quieren estar aquí, tienen que trabajar, afirmó sin dudar. Karin, con manos aún delicadas de los días tocando el piano, comenzó a limpiar casas para familias acomodadas del vecindario. Y yo, con solo 12 años, fui enviada a un mercado cercano a fregar suelos, cargar mercancías y hacer cualquier tarea que me ordenaran. El trabajo era agotador. Mis manos, que una vez deslizaban sobre las teclas del piano, ahora estaban ásperas y enrojecidas por el agua fría y el jabón. Cada mañana despertaba con dolores en todo el cuerpo, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Extrañaba los días en Petrópolis, donde corría por jardines de rosas, donde la risa de Miguel resonaba, donde mi madre me abrazaba cada vez que lloraba. Ahora, solo Karin era mi único apoyo. Ella siempre intentaba sonreír, aunque sus ojos estaban rojos por las noches de llanto silencioso. «Lo superaremos, Isabel», susurraba, tomándome de la mano en la oscuridad. Pero podía sentir la fragilidad en su voz, como si también intentara convencerse a sí misma. Lo peor no era el trabajo ni la pobreza. En la casa de Dona Margarida, su esposo, seu Antonio, era un hombre que me ponía los pelos de punta cada vez que aparecía. Era alto, con una mirada sombría, como si siempre estuviera escudriñando, buscando algo. Al principio, solo eran comentarios que me inquietaban. «Estás creciendo muy bonita, Isabel», decía con una voz grave y turbia,
acompañada de una sonrisa perturbadora. Intentaba evitarlo, siempre buscando estar cerca de Karin o de los niños de la casa para no enfrentarlo sola. Pero su mirada me seguía, como un fantasma siniestro, haciéndome sentir sucia, aunque no había hecho nada malo. Una noche, cuando todos en la casa dormían, escuché pasos suaves sobre el suelo. La puerta de la habitación donde Karin y yo dormíamos juntas en el colchón se abrió lentamente. Me encogí, con el corazón latiendo con fuerza, fingiendo dormir, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero entonces, sentí la respiración pesada de seu Antonio a mi lado. Se arrodilló, su mano ruda me tocó, susurrando palabras repugnantes que me destrozaron. No tengas miedo, solo es un poco de diversión, dijo, con un tono amenazante. Grité, un grito que desgarró el silencio, pero la casa permaneció en un silencio aterrador. Nadie vino, nadie escuchó, o tal vez, nadie quiso escuchar. Karin, despertada por mi grito, se levantó de un salto y lo empujó con toda la fuerza que tenía. «Deja a mi hermana en paz», gritó, con la voz temblando de ira y miedo. Pero él era más fuerte, la empujó al suelo, su mirada fría como la de una bestia cazadora. «Si dicen algo, las echaré a la calle», amenazó, señalándonos antes de irse. La puerta se cerró, dejándonos a Karin y a mí en la oscuridad, abrazándonos mientras llorábamos. Sentí mi cuerpo violado, mi alma desgarrada, y el miedo apretando mi pecho. «¿Por qué, Karin?», sollocé. «¿Por qué nos pasa esto?». Ella solo me abrazó fuerte, sin responder, porque ni siquiera ella tenía una respuesta. Los meses siguientes fueron una pesadilla interminable. Seu Antonio continuó con sus actos repugnantes, no con frecuencia, pero lo suficiente para que cada noche se convirtiera en un tormento. Vivía en constante miedo, siempre alerta, buscando formas de evitarlo. Pero en una casa tan pequeña, no había dónde esconderse. Cada vez que entraba a la habitación, sentía mi cuerpo encogerse, como si quisiera desaparecer. No me atrevía a contárselo a nadie, ni siquiera a Karin, porque temía que ella lo enfrentara y nos echaran a la calle. Ese secreto quemaba mi alma, como un fuego invisible, haciéndome sentir sucia y culpable, aunque sabía que no había hecho nada malo. Karin notó el cambio en mí. Me volví reservada, callada, con la mirada siempre hacia el suelo. Una noche, mientras estábamos sentadas en el colchón en la oscuridad, me tomó de la mano. «Isabel, no puedes seguir así», dijo, con voz temblorosa pero decidida. «No podemos quedarnos aquí. Él no va a parar». La miré, con lágrimas brotando. «¿Pero qué pasa si la tía Margarida nos echa? ¿A dónde iremos?». Karin me abrazó, apretándome fuerte. «No lo sé, pero prefiero morir en la calle antes que dejar que siga haciéndote daño». Sus palabras fueron como un destello de luz en la oscuridad, pero también un recordatorio de nuestra impotencia.
Éramos solo dos chicas jóvenes, sin dinero, sin familia, sin un lugar donde refugiarnos. Pero en los ojos de Karin vi una chispa de determinación, algo que yo había perdido tras esas noches de horror. Comenzó a planear. «Nos escaparemos», susurró cuando todos dormían. «Tomaremos algo de dinero de la caja de la tía Margarida e iremos a la terminal de autobuses. Sao Paulo es grande. Encontraremos un lugar para empezar de nuevo». Asentí, aunque el miedo aún apretaba mi pecho. No sabía si podríamos escapar de esta oscuridad, pero confiaba en Karin, mi hermana, quien se había convertido en mi única luz. Los días siguientes vivimos en constante tensión, siempre alerta, esperando el momento adecuado. Intentaba mantener una apariencia normal, trabajando en el mercado, fregando suelos, cargando cosas, pero cada paso era pesado, como si llevara el peso de todo mi sufrimiento. Karin, mientras tanto, observaba en secreto las rutinas de Dona Margarida, buscando la manera de acceder a su caja de dinero. Sabía que su plan era arriesgado, pero también sabía que quedarnos aquí era una pesadilla sin fin. El secreto de lo que Seu Antonio me había hecho, y el miedo a ser descubiertas, me hacían vivir como una sombra. Ya no era la niña que soñaba bajo las lámparas de cristal en Petrópolis. La noche que decidimos escapar, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la casa podían escucharlo. Karin, con una calma sorprendente, robó unas pocas monedas de la caja de Dona Margarida, lo suficiente para comprar boletos de autobús a la terminal central de Sao Paulo. Empacamos algo de ropa en una vieja bolsa de tela, y cuando todos dormían, salimos sigilosamente. El callejón oscuro de Bixiga parecía engullirnos, pero esta vez, esa oscuridad traía consigo un rayo de esperanza. Corrimos, tomadas de la mano, sin mirar atrás, aunque el miedo aún nos perseguía en cada paso. No sabía a dónde íbamos, pero sabía que, sin importar lo difícil que fuera lo que nos esperaba, no podía ser peor que lo que habíamos soportado. Karin y yo escapamos de la casa de Dona Margarida en el barrio de Bixiga, pensando que, en medio del caos de Sao Paulo, encontraríamos la libertad. La ciudad, inmensa, con sus calles bulliciosas y edificios imponentes, parecía prometer un nuevo comienzo, un lugar donde podríamos dejar atrás la oscuridad de nuestro pasado. Pero la libertad no llegó como soñábamos. Nosotras, dos chicas jóvenes, yo de 14 años, Karin de 18, estábamos en la terminal de autobuses central, aferradas a una bolsa de tela con unas pocas prendas viejas, sin dinero, sin familia, solo contábamos la una con la otra y con un frágil rayo de esperanza. Una tarde, mientras vagábamos por la terminal, hambrientas y exhaustas, una mujer de mediana edad se acercó. Se presentó como Dona Rosa, con una sonrisa amable pero ojos fríos y penetrantes. «Pobres chicas, ¿no tienen a dónde ir?», preguntó, con una voz dulce como la miel. «Tengo una pensión pequeña y necesito ayuda. Tendrán un lugar donde quedarse, comida y algo de dinero». Para nosotras,
Aquello fue como un salvavidas en medio de la tormenta. Karim me miró, con ojos vacilantes pero llenos de esperanza. Aceptamos, sin saber que estábamos cayendo en una trampa. Dona Rosa nos llevó a una casa vieja en las afueras de Sao Paulo, lejos del centro, donde caminos de tierra polvorientos conducían a barrios marginales. La casa parecía una pequeña fortaleza, con pesadas puertas de hierro y ventanas selladas. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dentro, no era una pensión como imaginábamos, sino un lugar de cautiverio. Había otras chicas, desde niñas de apenas 10 años hasta adolescentes mayores que nosotras, todas con miradas vacías, como si sus almas hubieran sido drenadas. Nos empujaron a una habitación oscura, donde el suelo frío de tierra era nuestra cama y una manta delgada era lo único que nos protegía del frío. A la mañana siguiente, la cruda realidad se reveló. Dona Rosa y los hombres que trabajaban para ella nos obligaron a mendigar en las calles. Nos enseñaron a fingir discapacidades. Yo debía vendarme una pierna y hacerme pasar por coja, mientras a Karim le ordenaron agachar la cabeza y cargar un muñeco como si fuera un bebé para despertar compasión. Traigan al menos 50 reales por día, gruñó un hombre, sosteniendo un palo de madera. Si no, ya verán lo que les pasa. Los primeros días, intenté obedecer, pero mi corazón pesaba. Alguna vez fui una señorita, tocaba el piano en una mansión, y ahora debía arrodillarme en la acera, suplicando la piedad de extraños. Si no traíamos suficiente dinero, nos golpeaban. Los castigos no solo herían el cuerpo, sino que destrozaban el alma. Recuerdo una noche, cuando solo logré juntar 30 reales, un hombre me abofeteó tan fuerte que caí al suelo, con sangre brotando de la comisura de mi boca. Karim se lanzó para protegerme, pero también fue golpeada. La próxima vez, no será solo una bofetada, amenazó. Dormíamos en el suelo, comíamos sobras podridas, y el miedo se convirtió en nuestro compañero inseparable. Cada mañana, despertaba con una sensación de desesperanza, como si la luz nos hubiera abandonado para siempre. Pero Karim, con una voluntad más fuerte que la mía, nunca se rindió. Saldremos de aquí, Isabel, susurraba por las noches, cuando las otras chicas dormían. Te lo prometo. Sus palabras eran la pequeña llama que me mantenía consciente, aunque el miedo y la impotencia me aplastaban. Sabía que, si no hacíamos algo, quedaríamos atrapadas para siempre en este infierno, donde la compasión de otros era lo único que nos mantenía con vida. Karim comenzó a observar, a memorizar las rutinas de los guardias, buscando una oportunidad para escapar. Me aferré a esa esperanza, aunque mi corazón aún temblaba ante la posibilidad de fallar. Karim, con una voluntad más fuerte que la mía, nunca abandonó la esperanza, aunque la oscuridad del cautiverio parecía querer engullirnos. Cada noche, cuando las otras chicas en la casa de las afueras de Sao Paulo caían en un sueño inquieto, ella se sentaba a mi lado, susurrando sobre un plan de escape.
No podemos vivir así para siempre, Isabel, decía, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Encontraré la manera de sacarnos de aquí. Miré sus ojos, que brillaban como una llama en la noche oscura, y me aferré a eso como a un salvavidas. Tenía miedo, pero mi fe en Karin era más grande que mi temor. Ella comenzó a observar a los guardias, memorizando sus rutinas. El hombre corpulento siempre dormía profundamente después de beber cachaca. La mujer llamada Dona Rosa solía revisarnos al amanecer. Karin fue paciente, esperando el momento adecuado. Yo, aunque agotada por los largos días mendigando en las calles, intentaba mantenerme alerta para apoyarla. Cada vez que regresaba de las esquinas polvorientas, donde debía fingir cojera para inspirar compasión, sentía mi alma desgarrarse. Pero la promesa de Karin que seríamos libres, era lo que me mantenía en pie. Una noche, cuando el cielo de Sao Paulo estaba negro como el carbón y el sonido de una lluvia ligera resonaba, Karin tomó mi mano. «Esta noche, Isabel», susurró, con los ojos brillando en la oscuridad. «Están dormidos». Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera romper mi pecho. Nos levantamos en silencio de la esterilla, pisando con cuidado el suelo frío de tierra. Karin encontró una pequeña ventana en una esquina de la casa, donde la madera podrida cedía fácilmente. Con un trozo de hierro oxidado que halló en un rincón, golpeó con fuerza. El sonido de la madera rompiéndose resonó como un trueno en mis oídos. Contuve el aliento, temiendo que los guardias despertaran. Pero nadie vino. Trepamos por la ventana, un pedazo de vidrio roto cortó mi mano, la sangre goteó, pero no me importó. La libertad estaba adelante. Corrimos, tomadas de la mano, por caminos de tierra embarrados, bajo la lluvia helada. Mis pies descalzos dolían, pero no me atrevía a detenerme. Karin me arrastraba, su voz temblorosa pero firme. «No mires atrás, Isabel». Solo corre. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardían, hasta que ya no escuchamos ladridos de perros ni pasos persiguiéndonos. Cuando, exhaustas, caímos en un callejón oscuro de un barrio marginal, abracé a Karin y lloré desconsoladamente. Habíamos escapado, pero esta libertad era incierta. No teníamos dinero, ni un lugar a donde ir, solo nos teníamos la una a la otra y una bolsa de tela con unas pocas prendas viejas. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre los techos destartalados, una anciana apareció frente a nosotras. Se presentó como Dona Francisca, con un rostro lleno de arrugas pero ojos bondadosos. «Pobres niñas, ¿por qué están vagando así?», preguntó, con voz cálida y grave. Le contamos una historia breve, sin atrevernos a revelar la verdad sobre Dona Rosa y los días de cautiverio. Dona Francisca no insistió. «Vengan conmigo», dijo, guiándonos a su pequeña casa en el barrio marginal. La casa era humilde, con paredes de barro y techo de hojalata, pero para nosotras era un paraíso. Nos dio ropa limpia,
aunque vieja, y un plato de sopa de frijoles caliente. Nadie las encontrará aquí, prometió, y sentí la sinceridad en sus palabras. Dona Francisca nos escondió en su pequeña casa, permitiéndonos dormir en una esterilla limpia en un rincón. Compartía lo que tenía, un poco de arroz, frijoles y, a veces, un plátano maduro, aunque ella misma apenas tenía suficiente. Su bondad fue como un rayo de luz en la oscuridad, haciéndome creer que aún había cosas buenas en el mundo. Pero la vida en los barrios marginales de Sao Paulo no era fácil. Karin, con su fortaleza, encontró trabajo en una fábrica textil a unas calles de distancia. Salía de casa al amanecer y regresaba al anochecer, con las manos agotadas y los ojos cansados. Yo, a mis 15 años, comencé a limpiar casas para familias acomodadas cercanas, trayendo unos pocos reales para ayudar con los gastos. Cada día era una lucha. Vivíamos con ansiedad, temiendo que Dona Rosa o los guardias nos encontraran. Cada golpe en la puerta me sobresaltaba, cada figura desconocida en la calle me hacía temblar. Pero nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente para seguir adelante. Karin siempre me recordaba: hemos superado lo peor, Isabel. Mientras estemos juntas, estaremos bien. Sus palabras eran mi única fuente de fuerza, como una pequeña llama que nunca se apagaba, aunque la dura vida intentara sofocarla. Sabía que, para sobrevivir de verdad, necesitábamos más que un refugio, necesitábamos una oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Los días en los barrios marginales de Sao Paulo fueron una sucesión de dificultades, pero Karin y yo siempre nos tuvimos la una a la otra, y eso nos mantenía en pie. Cada mañana, salía de la pequeña casa de Dona Francisca, cargando el miedo de ser descubierta por los guardias de Dona Rosa, pero también la esperanza de que la vida mejoraría. Una tarde, mientras barría el patio de una casa en las afueras donde trabajaba por unos pocos reales, escuché una voz familiar resonar desde el camino cercano. Isabel? ¿Eres tú? Esa voz, aunque distante por años, despertó un recuerdo profundo en mí. Levanté la mirada, con el corazón latiendo fuerte, y vi a Clara, la hija de un tío lejano a quien no había visto desde mi infancia en Petrópolis. Clara estaba allí, con su cabello negro recogido en alto y una sonrisa radiante, aunque su ropa sencilla mostraba que también luchaba con la vida. Solté la escoba, corrí hacia ella, y nos abrazamos, llorando desconsoladamente en medio del camino polvoriento. En ese momento, sentí como si la familia perdida regresara, como si una pieza extraviada de mi corazón hubiera sido encontrada. Clara, unos años mayor que yo, había sido la niña con quien jugaba durante los veranos en la hacienda de Campos do Jordão. Ahora, había venido a Sao Paulo buscando trabajo, trayendo historias de los años difíciles tras la desintegración de nuestra familia. No puedo creer que te haya encontrado, dijo, secándose las lágrimas. ¿Dónde está Karin? ¿Cómo están viviendo? Le conté brevemente lo sucedido, el incendio,
los días en la casa de Dona Margarida, y nuestra huida del cautiverio. Clara escuchó, con ojos llenos de compasión, pero sin juzgar. Tomó mi mano, con voz firme. No pueden quedarse aquí, vagando por los barrios marginales. Vengan a mi casa en Campiñas. No es una mansión, pero es un hogar. Su invitación fue como un rayo de luz en la oscuridad, una promesa de seguridad que Karin y yo habíamos anhelado por tanto tiempo. Esa noche, se lo conté a Karin, y ella aceptó de inmediato. Empacamos nuestras pocas pertenencias, agradecimos a Dona Francisca con profunda gratitud, y tomamos un autobús a Campiñas con Clara. Mientras el autobús avanzaba por las bulliciosas calles de Sao Paulo, miré por la ventana, sintiendo un leve alivio, pero también ansiedad. Habíamos escapado, pero ¿sería realmente mejor esta nueva vida? Karin tomó mi mano, como siempre hacía cuando tenía miedo. Estaremos bien, Isabel, susurró. Mientras estemos juntas, encontraremos el camino. La casa de Clara en Campiñas era una pequeña vivienda de ladrillos rústicos, ubicada en un barrio humilde. Su esposo, Seu Mateus, era un carpintero bondadoso, con una sonrisa afable y manos callosas por el trabajo. No eran ricos, pero su hogar estaba lleno de una calidez que Karin y yo habíamos extrañado por mucho tiempo. Clara nos arregló una pequeña habitación, con una cama sencilla y una esterilla, pero para mí, era un verdadero refugio. Por primera vez en años, dormí sin temor, sin preocuparme por pasos en la noche o miradas aterradoras. Cada mañana, Clara preparaba café y pan para nosotras, como si fuéramos sus hijas. Son familia, decía, y sentía la sinceridad en cada palabra. Clara me ayudó a encontrar trabajo en una pequeña panadería en el centro de Campiñas. Trabajaba desde temprano, amasando, horneando y limpiando el mostrador. El trabajo era agotador, pero cada moneda ganada me hacía sentir que estaba reconstruyendo mi vida. Karin, por su parte, consiguió empleo en un taller de costura cercano, donde pasaba horas frente a una máquina de coser, confeccionando vestidos que alguna vez soñamos usar. Trabajábamos duro, ahorrando cada centavo, y cada noche, al volver a casa de Clara, nos sentábamos alrededor de la pequeña mesa, compartiendo historias y risas. Por primera vez en años, sentí un poco de paz, como si la oscuridad del pasado comenzara a desvanecerse. Pero sabía que esta paz era frágil. Las heridas en mi interior del incendio, de las noches aterradoras en casa de Dona Margarida, y de los días de cautiverio seguían allí, como cicatrices que nunca sanarían por completo. Karin, aunque siempre fuerte, también cargaba sus propios dolores, que escondía tras su sonrisa. Clara y Seu Mateus eran la luz en nuestras vidas, pero no podía borrar la sensación de que la vida aún tenía desafíos esperándonos. Aún así, en esa pequeña habitación en Campiñas, comencé a creer que, mientras nos tuviéramos la una a la otra, podríamos enfrentar cualquier cosa. La paz que Karin y yo encontramos en la pequeña casa de Clara en Campiñas,
aunque frágil, era lo más valioso después de tantos años de sufrimiento. Había comenzado a creer que la vida podía ser mejor, que podíamos construir un futuro desde las cenizas del pasado. Pero el destino, como un narrador cruel, no nos dejaba en paz. Una mañana, mientras limpiaba el mostrador de la panadería en el centro de Campiñas, con el dulce aroma del pan recién horneado llenando el aire, 2 policías entraron. Sus miradas eran frías, y la voz del oficial al mando resonó como un cuchillo. Isabel Sousa, estás arrestada por robo. Mi corazón pareció detenerse. Me quedé inmóvil, con las manos temblando, y el trapo de limpieza cayó al suelo. Me acusaron de haber robado dinero en un mercado de Sao Paulo, donde trabajé a los 12 años bajo la dura gestión de Dona Margarida. Intenté explicarme, con la voz quebrada por el pánico. No robé nada. Solo trabajaba para sobrevivir. Pero mis palabras no tenían peso ante sus miradas de desconfianza. Me esposaron y me sacaron de la panadería frente a los ojos atónitos de los clientes y el dueño. Me sentí como si me desnudaran ante el mundo, como si todo el esfuerzo por reconstruir mi vida fuera pisoteado en un instante. Al ser empujada al coche policial, miré hacia atrás y vi a Clara en la puerta de la tienda, con el rostro pálido y los ojos llenos de horror. En mi mente, pensamientos contradictorios se desgarraban. Una parte de mí gritaba que era inocente, que no había hecho nada malo, que solo era una niña que lo había perdido todo y trataba de sobrevivir. Pero otra parte, más pequeña pero obsesiva, susurraba que tal vez merecía un castigo. Había tomado unas pocas monedas de la caja de Dona Margarida para escapar, y aunque fue por supervivencia, no podía negar que era un acto incorrecto. ¿Es este el precio que debo pagar?, me preguntaba, mientras el coche policial avanzaba por las polvorientas calles de Campiñas. ¿Está el mundo castigándome por atreverme a sobrevivir al sufrimiento? Estas preguntas se clavaban en mi alma, haciéndome sentir tanto furia como impotencia. La cárcel era un lugar frío y oscuro, con paredes de concreto grises y un olor a humedad penetrante. Me encerraron en una habitación estrecha con mujeres desconocidas, cada una cargando su propia historia de dolor. Me miraban con ojos inquisitivos, algunas con frialdad, otras con lástima. Me acurruqué en un rincón, abrazando mis rodillas, tratando de contener las lágrimas. Cada noche en la cárcel, escuchaba el choque de metales, los gritos de los presos y los pasos de los guardias. Me sentía atrapada en una nueva pesadilla, como si todos mis esfuerzos por escapar de la oscuridad del pasado fueran inútiles. ¿Por qué?, me preguntaba, con una voz en mi cabeza que no dejaba de resonar. ¿Por qué, después de todo lo que he soportado, aún debo enfrentar esta injusticia? Pero en medio de esa desesperación, pensé en Karin. Ella fue quien me sacó de las noches aterradoras en casa de Dona Margarida, quien me guió a través de la oscuridad del cautiverio. Sabía que no me abandonaría. Y como esperaba, Karin y Clara no dejaron de luchar. Me visitaban cada semana,
trayendo palabras de aliento y algo de comida que Clara conseguía de la panadería. «Te sacaremos de aquí, Isabel», decía Karin, tomando mi mano a través de los barrotes. «Lo prometo». Pero sus ojos estaban llenos de preocupación, y sabía que ambas enfrentaban grandes dificultades. No tenían dinero, ni conexiones, solo determinación y amor por mí. Clara, con una perseverancia incansable, encontró a un joven abogado llamado Seu Rafael, quien trabajaba gratis en casos de injusticia. Vino a verme a la cárcel, con una sonrisa amable pero ojos penetrantes. «No te preocupes, Isabel», dijo. «Descubriré la verdad». Seu Rafael comenzó a investigar, revisando archivos del mercado en Sao Paulo, entrevistando a personas que trabajaron conmigo. Descubrió que la acusación provenía de Dona Margarida, la tía lejana que nunca perdonó que tomáramos unas monedas para escapar de los abusos de su esposo. No era justicia, era venganza personal, un intento de arrastrarme de nuevo a la oscuridad de la que había intentado escapar. El día del juicio, mi corazón latía como si fuera a estallar. El juicio tuvo lugar en una pequeña sala, con paredes descascaradas y un juez anciano de mirada severa. Dona Margarida estaba sentada en la fila opuesta, con el rostro frío y los labios apretados. Contó una historia inventada, diciendo que yo había robado cientos de reales del mercado, que era una niña problemática, indigna de confianza. Cada palabra suya era como un puñal en mi corazón. Quería gritar, decir que ella era la cruel, que su esposo había hecho cosas horribles conmigo, pero temía que la verdad nos hiciera perder todo a Karin y a mí. ¿Quién me creerá?, pensé, mientras las miradas de todos en la sala se centraban en mí. Solo soy una chica huérfana, sin nada más que Karin y Clara. Seu Rafael se levantó, su voz resonó con fuerza y furia. «Señor juez, esta acusación es una fabricación». Presentó cada prueba. Testimonios de trabajadores del mercado que confirmaban que nunca tomé nada, recibos falsificados de Dona Margarida llenos de contradicciones, y la historia de las monedas que tomamos para escapar del abuso. No mencionó detalles sobre las acciones de Seu Antonio, para protegerme, pero sus palabras bastaron para esclarecer la injusticia. «Esta mujer», señaló a Dona Margarida, «ha abusado de su poder para vengarse de dos chicas huérfanas que solo intentaban sobrevivir tras perderlo todo. Esto no es justicia, es crueldad». La sala se alborotó. Algunas personas murmuraban, señalando a Dona Margarida, quien comenzó a perder la compostura. Se levantó, con voz chillona, tratando de justificarse. «Son unas ladronas, no merecen piedad», gritó. Pero sus palabras solo hicieron que el juez frunciera el ceño. Un testigo inesperado, una vendedora del mercado que trabajó conmigo, se levantó. «Isabel era una niña trabajadora», dijo. «Nunca tomó nada. Dona Margarida solo quiere vengarse porque ella y su hermana se fueron».
Ese testimonio fue como un viento que disipó la tormenta en mi interior. El juez, tras deliberar, me declaró inocente. El golpe del martillo resonó como una música de salvación. Cuando la puerta de la cárcel se abrió, corrí a abrazar a Karin, llorando desconsoladamente en sus brazos. Clara estaba a un lado, sonriendo, aunque sus ojos estaban enrojecidos. Gracias a Dios, susurré, sintiendo un alivio abrumador. Pero en mi interior, aún había conflictos. Sabía que era inocente, pero las semanas en la cárcel me hicieron dudar de mí misma, como si el mundo quisiera castigarme por atreverme a sobrevivir al dolor. Seur Rafael me dio una palmada en el hombro. «Eres más fuerte de lo que crees, Isabel», dijo. «No dejes que esta injusticia te defina». Al salir del tribunal, el sol de Campiñas brillaba más que nunca. Miré a Karin y Clara, las dos mujeres que lucharon por mí, y supe que, aunque el pasado intentara arrastrarme, tenía a seres queridos para sostenerme y levantarme. Pero también sabía que este viaje no había terminado. Las cicatrices de la cárcel, de Dona Margarida, y de los años de sufrimiento seguían ahí, desafiándome a encontrar una manera de superarlas para construir una nueva vida. La experiencia de ser calumniada y encarcelada dejó en mí cicatrices que nunca sanarán por completo, pero también marcó un punto de inflexión. Los días en la fría cárcel, rodeada de extraños, me hicieron sentir como una criminal, aunque sabía que era inocente. Estaba desgarrada por pensamientos contradictorios. Una parte de mí estaba furiosa por la injusticia. Quería gritar que Dona Margarida era la cruel, que había encubierto las acciones repugnantes de su esposo, seu Antonio. Pero otra parte, más débil, susurraba que tal vez merecía un castigo por las monedas que Karin y yo tomamos para escapar. ¿Soy realmente inocente?, me preguntaba, acurrucada en un rincón de la celda, escuchando el choque de metales y los gritos de los presos. Ese miedo, como una bestia rugiendo en mi interior, me hacía dudar de mí misma. El juicio fue una tormenta de emociones. En la pequeña sala del Tribunal de Campiñas, con paredes descascaradas y una luz tenue, me senté temblando, sintiendo como si el mundo entero me juzgara. Dona Margarida, con su rostro frío y labios apretados, se levantó, su voz llena de malicia, acusándome de robar cientos de reales del mercado en Sao Paulo. «Es una ladrona, una ingrata», gritó, señalándome con un dedo, su mirada como si quisiera quemarme. Cada palabra suya era como un puñal, haciéndome querer encogerme, desaparecer. Miré a Karin y Clara en las filas de atrás, sus ojos llenos de dolor pero también de determinación. No puedo dejar que ella gane, pensé, aunque mi corazón estaba cargado de miedo y una culpa autoimpuesta. Mi abogado, seu Rafael, un joven que trabajaba gratis, se levantó, su voz resonando con fuerza y furia. «Señor juez, esta acusación es una fabricación». Presentó cada prueba. Testimonios de trabajadores del mercado que confirmaban que nunca tomé nada,
recibos falsificados de Dona Margarida llenos de contradicciones, y la historia del dinero que tomamos para escapar del abuso de su esposo. Esta mujer, señaló a Dona Margarida, ha abusado de su poder para vengarse de 2 chicas huérfanas que solo intentaban sobrevivir tras perderlo todo. Esto no es justicia, es crueldad. La sala se alborotó, los asistentes murmuraban, señalando a Dona Margarida, quien comenzó a perder la compostura, gritando para justificarse pero solo hundiéndose más. Un testigo inesperado, un vendedor del mercado, se levantó para confirmar mi inocencia, derrumbando por completo su historia. Cuando el juez me declaró inocente, el golpe del martillo resonó como una música de salvación. Corrí a abrazar a Karin, llorando desconsoladamente en sus brazos, sintiendo como si me liberara de una pesadilla. Clara estaba a un lado, sonriendo, aunque sus ojos estaban enrojecidos. Gracias a Dios, susurré, pero en mi interior aún había conflictos. Sabía que no había hecho nada malo, pero los días en la cárcel me hicieron dudar de mí misma, como si el mundo quisiera castigarme por atreverme a sobrevivir. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Seur Rafael, dándome una palmada en el hombro. Sus palabras fueron como un viento que dispersó las nubes negras en mi mente, pero sabía que para liberarme realmente del miedo, debía enfrentarlo por mí misma. Decidí no dejar que el miedo me definiera. Después del juicio, Clara, con su bondad infinita, me animó a inscribirme en clases nocturnas de alfabetización en un centro comunitario de Campiñas. Necesitas aprender, Isabel, dijo. El conocimiento te dará fuerza. Esas clases fueron un desafío. Yo, una chica de 15 años que una vez tocó el piano en una mansión, ahora estaba sentada en un aula abarrotada, aprendiendo a escribir palabras simples. Pero cada letra que escribía, cada frase que leía, era un paso fuera de la oscuridad. Mejoré mi lectura y escritura, y con el aliento de Clara, me inscribí en un curso técnico de costura. Ya no había lecciones de piano ni vestidos de seda, pero encontré alegría en crear puntadas, en construir algo con mis propias manos. Karin, mientras tanto, encontró su propia luz. Se enamoró de un colega en el taller de costura, un chico llamado Pedro, quien siempre la trató con la ternura que rara vez recibimos. Se casaron en una ceremonia sencilla, pero llena de alegría, en una pequeña iglesia en Campiñas. Estuve a su lado, viéndola en un vestido de novia simple, y sentí mi corazón calentarse. Karin había sacrificado tanto por mí, y ahora tenía su propia felicidad. Yo, a los 20 años, aún temía a los hombres, aún me sobresaltaba cuando un extraño se acercaba. Las cicatrices de la casa de Dona Margarida, del cautiverio, seguían ahí, haciéndome dudar si podría confiar en alguien. Pero el trabajo de costura me dio un propósito, una manera de construir algo propio. La vida no era perfecta, pero era nuestra. La pequeña casa de Clara, aunque humilde, era el lugar donde encontré seguridad y amor. Cada noche,
Cuando Karin y yo regresábamos del trabajo, nos sentábamos alrededor de la mesa, compartiendo historias del día, riendo como chicas normales. Sabía que este viaje no había terminado, que las heridas en mi interior aún necesitaban tiempo para sanar. Pero con el apoyo de Clara, con el amor de Karin, comencé a creer que podía superar el miedo, que podía construir un futuro en el que no solo sobreviviera, sino que realmente viviera. A los 25 años, entré en un pequeño taller de costura en Sao Paulo, un lugar lleno del zumbido de las máquinas de coser y el olor a tela nueva. Después de años de sufrimiento, desde el incendio que me arrebató a mi familia hasta los días aterradores en casa de Dona Margarida y el encierro, había aprendido a levantarme de las cenizas. El trabajo en el taller no era solo un medio de vida, sino también una pequeña llama que avivaba la esperanza en mí. Cada puntada que cosia era un paso adelante, una forma de recuperar el control de mi vida. Allí conocí a Jan, un sastre tranquilo con una sonrisa amable y manos habilidosas. Era unos años mayor que yo, siempre trabajaba duro y trataba a todos con un respeto poco común. Al principio, lo evitaba. Las cicatrices del pasado, las noches de horror siendo abusada por seu Antonio, los días de cautiverio, y las semanas en la cárcel por la calumnia de Dona Margarida, me hacían temer a cualquier hombre que se acercara. Cada vez que Jan me hablaba, aunque solo fuera para preguntar por un carrete de hilo o un patrón de tela, sentía mi corazón latir con fuerza. Mi cuerpo se encogía como si quisiera huir. Pero Jan no era como los demás. Era paciente, nunca me obligaba a hablar, nunca cruzaba los límites. A menudo dejaba una taza de café en mi mesa de trabajo en las mañanas ocupadas, o silenciosamente me ayudaba a terminar mi tarea cuando estaba agotada. Su bondad, como gotas de agua sobre una piedra, poco a poco derribó las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Una tarde, mientras cosía un vestido, Jan se acercó, no para hablar de trabajo, sino para regalarme una pequeña flor recogida de un arbusto fuera del taller. Para ti, Isabel, dijo, con voz suave. Solo para que sonrías un poco. Me sonrojé, sin saber cómo responder. Esa flor, pequeña y sencilla, fue lo primero que me hizo sentir valorada, no por quien era, sino simplemente por ser yo misma. Desde entonces, comenzamos a hablar más, sobre cosas triviales como el clima, la música, o historias del taller. Cada conversación hacía que mis heridas internas sanaran un poco, como si la ternura de Jan fuera un bálsamo para el dolor que había soportado. En 1970, después de 2 años de conocernos, Jan me pidió matrimonio. Fue una tarde tranquila, mientras estábamos sentados en un banco de madera fuera del taller, viendo el atardecer teñir de dorado Sao Paulo. Isabel, no te prometo el mundo entero, dijo, tomando mi mano con delicadeza, pero te prometo estar siempre a tu lado, respetarte siempre. Lloré, no de miedo, sino de felicidad. Yo, una chica que pensó que nunca confiaría en un hombre, ahora estaba frente a alguien que me hacía querer creer en el amor.
Nos casamos en una ceremonia sencilla en una pequeña iglesia, con Karin y Clara como testigos. Mi vestido de novia, cosido por mí misma, era un símbolo de un nuevo comienzo. La vida con Jan era un refugio seguro. Nos mudamos a una pequeña casa en el barrio de Moca, donde comencé a sentir una paz verdadera. En 1972, dimos la bienvenida a Mariana, nuestra primera hija, y 2 años después, nació Lucas. Cada vez que miraba a mis hijos, sentía que una parte de mí sanaba. Las cicatrices del pasado, el incendio, el abuso, la injusticia seguían ahí, pero el amor de Jan y las sonrisas de mis hijos eran como una luz que disipaba la oscuridad. Jan, con una paciencia infinita, siempre estaba a mi lado cuando despertaba de pesadillas, abrazándome y recordándome que ya no era la niña asustada de antes. Aunque había encontrado la felicidad, nunca olvidé a Karin, la hermana que sacrificó todo para protegerme. Karin, después de casarse, se mudó a Recife con su esposo y su pequeño hijo. Seguíamos escribiéndonos, cartas largas que contaban sobre nuestras vidas, sobre las alegrías y las dificultades. Karin siempre fue mi luz guía, y aunque estábamos lejos, nuestro vínculo de hermanas nunca se desvaneció. Clara, la pariente lejana que nos dio un hogar en Campiñas, seguía siendo un pilar sólido. Nos visitaba a menudo, trayendo historias y pasteles caseros, recordándome los días difíciles que nos ayudó a superar. Al llegar a los 40 años, miré hacia atrás en mi vida con una mezcla de gratitud y asombro. De ser una señorita que vivía en la opulencia, lo perdí todo en una noche fatídica, soporté dolores indescriptibles, pero reconstruí mi vida con amor y esfuerzo. Las cicatrices permanecen, pero no me definen. Aprendí que la fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo, paso a paso, para encontrar de nuevo la luz. Mi vida no es perfecta, pero es mía, tejida con las puntadas de la resiliencia y el amor familiar. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.